Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Muy buenos días para todos, cordial saludo y qué bueno volver a encontrarnos a través de este espacio. Agradecido con Dios por su bendición y su propósito y por la oportunidad que nos da una vez más de estar unidos en torno a Dios y su palabra. Aquí estamos para que juntos hagamos un viaje a lo profundo. Bienvenidos. Cuando todo está perdido y nuestra alma cansada y agobiada, cuando se acabó la esperanza en lo que puede hacer el hombre, Dios está allí para decirnos: aquí estoy, yo soy. La más grande necesidad que tenemos los hombres y que queda en evidencia en las horas más oscuras de nuestra vida es la visión de Dios. Contemplar la hermosura de su santidad y su eterno poder es ver las cosas en su verdadera dimensión. Solo con la visión de un Dios tan grande y sublime, todo lo demás resulta siendo muy pequeño. Acompáñeme a la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículos 8 al 10, para que leamos allí. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Cada vez era más difícil la situación del pueblo de Israel a causa de su dura servidumbre. Pero era en este momento donde por primera vez Moisés le diría al pueblo de Israel lo que Dios había prometido. No solamente liberarlos de la esclavitud de Egipto, sino también darles la tierra que Dios había prometido a través de los patriarcas. Estaban próximos a ver una gran liberación, donde el gran yo soy se manifestaría con poderosas y gloriosas promesas que hasta hoy nos siguen alcanzando en Cristo Jesús. Pero vendría algo definitivamente muy importante, y es algo que nos demostraría que de nada sirven las promesas por poderosas que sean, si no vivo de corazón aquello que me dice el Señor. Los hijos de Israel tenían que luchar con una esclavitud aún más profunda. Esa esclavitud se llama incredulidad, que terminaba sumiéndolos y atrapándolos en algo peor a lo que ya soportaban. Esa esclavitud del alma que estaban viviendo, y sumado a eso la desconfianza que les impedía creer en el mensajero, a quien habían visto dudar en los intentos para que Faraón los dejara libres, terminaba de completar ese cóctel de incredulidad. Tal vez una de las cosas más difíciles de erradicar de nuestra vida de fe es precisamente eso, la incredulidad. La incredulidad nos lleva de manera constante y permanente a dudar de lo que Dios ya nos ha dicho. Ese doble ánimo que nos hace ser como la onda del mar, llevada de un lado para otro, y por lo tanto somos movidos fácilmente de nuestra manera de ser y de pensar. Podríamos entonces entender a Moisés, ¿verdad? Tratemos de imaginarlo con toda su disposición y sobre todo en obediencia al Señor, diciéndole a sus hermanos hebreos que se prepararan para ser libres, mientras ellos se miraban unos a otros y volviendo a mirar a Moisés con un dejo de tristeza en su rostro, rompían en llanto, porque para ellos la palabra libertad había sido borrada de su diccionario. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar claramente
¿Cuál era la razón para que el pueblo de Dios no escuchara lo que Moisés tenía para decirles? ¿Sabe por qué no escuchaban? Dice la Biblia, a causa de su congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hemos aprendido en la palabra de Dios que la fe es por el oír. Por lo tanto, si este pueblo no tenía la actitud para oír, podemos concluir entonces que era un pueblo que por su incredulidad vivía desalentado y contrariado, impaciente y amargado, cargado y cansado. ¿Qué otra reacción podría esperarse de ellos? Cualquier cosa que hicieran para desafiar la vida que llevaban podría resultar en consecuencias peores. Así que, mejor así. ¿Para qué buscarnos más problemas? Dirían. Este era un pueblo acongojado de espíritu, que vivía asfixiado por la angustia profunda, por esa zozobra permanente que les impedía respirar adecuadamente. Estaban ahogándose en su desespero, como cuando un niño solloza porque le queda poco aliento. Y claro, aunque sentían todas estas cosas tan incómodas, de la misma manera, ¿sabe qué pasaba? Terminaba pareciéndoles normal lo que ellos vivían. Al fin y al cabo, después de tantos años de esclavitud y sufrimiento, más de 4 siglos, pues ya resultaría mejor mantenerse vivos siendo esclavos y sacarle lo positivo, ¿cierto?, a su condición, que tomar ese segundo aire y oxigenarse para levantarse y seguir dando la pelea para alcanzar la libertad que en medio de su dolor siempre anhelaban. Tristemente, muchos hijos de Dios podemos encontrarnos en la misma condición. No podemos perder de vista que la tristeza que vivían era espiritual. Por lo tanto, tenía que ver directamente con la visión que tenían de Dios. Y esto explica por qué era tan difícil para ellos creer en esa libertad. Por eso cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 7 y 8, allí encontramos una luz muy importante acerca de lo que estaba pasando en realidad. Lo que estaba pasando era que el pueblo de Israel había terminado confiando y adorando a los dioses de sus opresores egipcios. Por lo tanto, esto era un asunto espiritual. Existía un factor religioso que estaba direccionando sus vidas y el cual ejercía sobre ellos una mayor dominación y sometimiento de su voluntad. Y esto no es un detalle menor. El hecho de que el pueblo hebreo hubiese cambiado a Dios por los ídolos egipcios significaba que ya ellos habían empezado a tener una identidad espiritual con sus opresores. Por lo tanto, ya no era solamente que pudieran ser libres, sino si ellos querían ser libres. No se nos puede olvidar que ya fuera de Egipto, en camino hacia la nueva tierra, hacia la tierra prometida, en muchos momentos comparaban su antigua vida como esclavos con la nueva vida libres. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que les parecía que aún había allí razones para regresar. Vale la pena en este día preguntarnos, sin ninguna vergüenza, pero diciéndonos la verdad, ¿se nos está dificultando confiar en Dios y creer que Él está con nosotros? ¿Acaso algún ídolo anda todavía por allí apoltronado en nuestra vida y con el disfraz de Dios llevándonos a hacer cosas que creemos son espirituales? Y usando la vida religiosa para justificar nuestros comportamientos, o yendo al otro extremo del perfeccionismo espiritual, que no es otra cosa que la manera más elegante de ocultar conflictos sin resolverlos, porque es mejor seguir guardando imagen. ¿Será entonces que esto es lo que nos parece lo correcto? Hay una frase que hemos repetido en muchos momentos para entender el tema del pueblo de Israel en Egipto siendo esclavos. Y es que ellos, aunque salen de Egipto, Egipto no salió de ellos y siguió vigente en sus vidas espirituales. Siguieron apegados a cosas de ese pasado. Algo así como que
sigamos siendo esclavos, pero que no se nos note tanto. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hoy tal vez, así como el pueblo de Israel lo necesitaba, nosotros también con toda seguridad, también estamos llamados a ser renovados y transformados. Por eso, si hay algo que verdaderamente nos trae libertad, es vivir por la verdad. Y si hay algo que manifiesta la verdad en nuestras vidas, es la vida de obediencia. Por eso Moisés debía ser persistente en mirar al Señor. Mirar a Faraón, mirar a los hijos de Israel o mirarse a sí mismo significaría seguir consintiendo la esclavitud. Con razón, nos dice en el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 27, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Había entendido que nunca la ira del faraón sería superior al Dios tan grande y poderoso que iba delante de él. La manifestación de Faraón solo sería una pequeña rabieta delante del Dios grande y poderoso. Ciertamente ya no había mañana para el pueblo de Dios. Era ahora o nunca. Ahora les espera un tremendo porvenir que les traería vivir para hacer la voluntad de Dios en libertad. No era una opción quedarse en Egipto. No era ninguna posibilidad viable. Porque siempre será mejor morir por la libertad que vivir para ser esclavos. Y hoy, tal vez hoy, el Señor nos invita a que reflexionemos. Estoy prefiriendo vivir atado todavía a cosas que me esclavizan, o decido tomar ese segundo aire para decirle a mi Padre, ayúdame, Señor, a morir a mí mismo para ser libre, porque no quiero vivir para ser esclavo. Yo le invito a que oremos y reflexionemos en oración acerca de lo que el Señor hoy nos habla. Padre, muchas gracias por esta bendición que nos regalas. Y hoy quiero decirte, Señor, que tuya es la gloria, el poder. Tú eres el gran yo soy, tú eres el eterno y el incomparable. Y sé que la más grande necesidad que hoy tengo es la visión de Dios en mi vida. Porque la visión de Dios es la que me permite ver la verdadera dimensión de cada cosa. Y por eso, Señor, yo te pido que me ayudes a verte a ti, para que cuando tenga que ver lo demás, entienda que todo es muy pequeño delante de ti. Tal vez como el pueblo de Israel vivo momentos difíciles y crisis que tratan de esclavizar, someter mi vida o sobre todo traer la peor esclavitud de todas, la de la incredulidad. Y por eso, Señor, yo te ruego, ayúdame a erradicar la incredulidad de mi vida. Ayúdame a pegarme y aferrarme a las promesas y saber que lo que tú dices se cumple. Y que tomaré la decisión de avanzar para vivir por fe. Porque sé que la fe es por el oír y ya he oído lo que tú me has dicho. Yo no quiero dejarme asfixiar por las circunstancias y creer que así como estoy, así tenga problemas, sigo así, porque ya son tantos años en esto que para qué tomarme otras cosas para hacer. Señor, yo solo quiero pedirte que me ayudes a entender lo que tú quieres para mí. Si hay muchas cosas por hacer todavía, sobre todo entender que me esperan cosas mejores para mí, haciendo tu voluntad, y que nunca será una opción para mí quedarme en Egipto, porque entenderé y seguiré entendiendo como hoy que será mejor morir por mi libertad que vivir para ser un esclavo. Ayúdame, Dios mío, porque sé que hay que dar la pelea, la buena batalla de la fe y echar mano de tu palabra. En Cristo Jesús oramos bajo la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Estimado amigo y hermano, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y recuerden, haga de este momento una oportunidad
para compartir su fe con otros. Comparta este audio y muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.